Los impactos ambientales en nuestro estado los estamos viviendo desde cada lugar donde nos encontramos. Vemos que la modernidad ve a la naturaleza como una fuente de recursos, lo que implica la destrucción de las fuentes de agua, deforestación, desertificación, contaminación, extinción de especies, además del calentamiento global. El clima está variando, ya que hay zonas de clima templado y que ahora, desde muy temprano, el calor es intenso, o bien lugares de clima frío en los cuales hemos visto granizadas atípicas, entre otros cambios ambientales, pero los expertos y científicos nos han estado indicando que nuestra economía, nuestro crecimiento, el consumo, está deteriorando el medio ambiente y seguimos con la misma actitud, como si no pasara nada. Hemos dejado de escuchar pensando erróneamente que el planeta nos seguirá dando todo lo necesario para subsistir: agua limpia, aire, energía, etcétera. Por ello, cabría preguntarnos qué hacemos nosotros por el medio ambiente. ¿Lo contaminamos? ¿Le devolvemos nuestros residuos procedentes de las actividades humanas? Aún seguimos sin comprender que cuando la economía crece, la demanda de energía y materia crece. No le damos oportunidad al medio ambiente de regenerarse. Por ende, cada vez que hay un crecimiento económico, le robamos recursos naturales a la tierra y llega un momento en que estamos al límite del planeta. Por ello, la economía mundial no puede crecer de manera ilimitada, porque ejercemos presión sobre el clima, los recursos naturales, la biodiversidad. Vemos en nuestra realidad los efectos del cambio climático. Empezamos a perder los recursos naturales, la biodiversidad, pero aquí lo importante es cuestionarnos: ¿qué podemos hacer desde nuestra área de trabajo? Empecemos con sentar las bases en nuestro marco normativo y regular las actividades que se realizan en el municipio. Y comenzando con la materia que nos ocupa, he de decir que el derecho ambiental es el conjunto de normas enfocadas a regular conductas humanas que inciden de manera importante en el medio ambiente. Entonces, empecemos recordando que la revolución industrial en términos ambientales fue uno de los cambios más radicales que se han presentado en la historia, ya que a partir del descubrimiento de maquinarias a base de carbón, se fue intensificando y aumentando considerablemente la producción, la población, la industrialización y por ende la adquisición de recursos naturales. Esta dinámica, que se presentó desde 1760 hasta 1840, fue reconocida por las organizaciones internacionales como un problema de grandes dimensiones. Y fue hasta esa época que la opinión pública empezó a reconocer las consecuencias de la dinámica que se venía teniendo, además de que fue adquiriendo más poder con algunos eventos que intensificaban la situación en la que se encontraba la sociedad, como por ejemplo la publicación en 1972 del libro Los límites del crecimiento, elaborado por investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts, en el cual concluyen: si el actual incremento de la población mundial, la industrialización, la contaminación, la producción de alimentos y la explotación de recursos naturales se mantiene sin variación, alcanzará los límites absolutos del crecimiento en la Tierra durante los próximos años. Pero bueno, después de los años 60 se presentaron importantes eventos internacionales en materia de medio ambiente que generaron un verdadero impacto y, más que todo, resultados a nivel internacional, como son la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano en 1972, en donde se creó el primer documento en materia ambiental, Declaración de Estocolmo, el cual reconoce el derecho a un ambiente sano mediante 26 principios, y se establece el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que es el órgano central a cargo de asuntos ambientales en la actualidad. Esta conferencia internacional sobre el medio ambiente logró reunir a 113 naciones, y es aquí
donde por primera vez a nivel mundial se manifiesta la preocupación por la problemática ambiental global. Otro evento importante fue la entrega del informe de Brundtland en 1983 por la Organización de las Naciones Unidas, en el cual por primera vez se presenta el concepto de desarrollo sostenible, que es la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Por otro lado, también está la Cumbre de la Tierra en 1992 en Río de Janeiro, que generó acuerdos que trataban los temas ambientales globales al incorporar el desarrollo sostenible como meta principal. Y estos acuerdos fueron la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y el Desarrollo, el Programa de Acción Agenda 21, la Declaración sobre Principios Relativos a los Bosques, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Convenio sobre la Diversidad Biológica. Y en el año del 2012, la Conferencia de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, celebrada en Río de Janeiro, la cual estuvo enfocada en dos principales temas. El primero, cómo construir una economía verde para lograr el desarrollo sostenible y sacar a la gente de la pobreza. Y el segundo, cómo mejorar la coordinación internacional para el desarrollo sostenible. Esta reunión también fue la oportunidad para evidenciar los avances y progresos que se han ejecutado desde la Cumbre de la Tierra. Para el año 2015 se celebraron dos reuniones que por supuesto también marcaron el camino para dos aspectos: desarrollo sostenible y cambio climático. El primero fue la Cumbre del Desarrollo Sostenible en Nueva York, en la cual se establece el programa Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, mismo que propone los objetivos de desarrollo sostenible, los cuales son el camino por seguir en todas las naciones para erradicar la pobreza, promover la prosperidad y el bienestar para todos, proteger el ambiente y luchar contra el cambio climático. Asimismo, unos meses después se llevó a cabo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, celebrada en París, en donde se aprueba el Acuerdo de París y se establecen medidas para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a través de la mitigación, adaptación y la resiliencia de los ecosistemas a efectos del calentamiento global. México, desde 1936, ha trabajado mundialmente para disminuir el impacto ambiental y sus respectivas consecuencias. A grandes rasgos, se puede decir que México es un país con una amplia legislación ambiental, tanto por acuerdos internacionales como normatividad interna, que se ve reflejada desde la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. La generación de tanta normatividad en México radica en su diversidad de ecosistemas, ya que si hacemos una revisión exhaustiva de la legislación completa, tenemos programas de áreas naturales protegidas, impacto ambiental, ordenamiento territorial, regulación de los asentamientos humanos, entre otras. Ahora bien, mediante las leyes, las autoridades tenemos claro qué es lo que está permitido y lo que no. En la presente diapositiva podemos ver la representación gráfica del sistema jurídico mexicano, donde las leyes se relacionan unas con otras de acuerdo con su jerarquía. Por ello, en cuanto más nos acercamos a la base de la pirámide, el escalón es más ancho, es decir, hay un mayor número de normas jurídicas, pues en la cúspide tenemos a los tratados internacionales y la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Seguidamente están las leyes generales sobre las que regulan actividades de aplicación obligatoria en los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal. Su expedición es competencia exclusiva del Congreso de la Unión
y versan sobre temas concurrentes entre la Federación, las entidades federativas y los municipios. El vocablo general significa que la ley se aplica en toda la República. Después están las leyes federales, que su competencia es de las autoridades federales y éstas no consideran la distribución de competencias en otros órdenes de gobierno. Además, que tienen leyes relativas en los estados, como por ejemplo la Ley Federal de Derechos y la Ley Estatal de Derechos, o la Ley Federal de Procedimientos Administrativos y la Ley Estatal de Procedimientos Administrativos. Y también están las leyes reglamentarias, las cuales se derivan de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y regulan las atribuciones conferidas a determinados órganos, ya que reglamentan directamente un artículo constitucional, como por ejemplo la Ley de Vivienda, que es reglamentaria del artículo 4 constitucional. Por otro lado, tenemos los reglamentos de las leyes generales. Estos regulan la implementación de las leyes, ya que las leyes necesitan un desarrollo de sus disposiciones. Y las normas oficiales mexicanas, estas son regulaciones de carácter técnico y de observancia obligatoria expedidas por las dependencias competentes, que tienen como finalidad establecer las características que deben reunir los procesos o servicios cuando estos puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud humana. Son publicadas en el Diario Oficial de la Federación y la Semarnat tiene competencia para emitir normas oficiales mexicanas sobre preservación y restauración de la calidad del medio ambiente, también en lo referente a ecosistemas naturales, así como sobre el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y de la flora y fauna silvestre, terrestre y acuática, sobre descargas de aguas residuales, sobre materiales y residuos peligrosos, entre otras materias. La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas es el ordenamiento supremo y fundamental que establece las reglas de convivencia que rigen nuestro Estado. Las leyes estatales son emitidas por el Congreso del Estado y contienen disposiciones con incidencia en los municipios. Los reglamentos de leyes estatales establecen las disposiciones de la ley que emanan, describiendo su operatividad. Y las normas técnicas ambientales son reglas emitidas por el titular del Poder Ejecutivo y establecen criterios ambientales sobre determinada materia. Por último, los bandos municipales son el conjunto de disposiciones de carácter reglamentario y administrativo que regulan la organización política y administrativa de los municipios, las obligaciones de sus habitantes, así como sus competencias para mantener la seguridad pública en su territorio. Pero bueno, además de este instrumento, los ayuntamientos tienen la facultad de expedir reglamentos y demás disposiciones normativas para limitar, prohibir, regular, resolver o manifestar lo que a su derecho compete en relación a los asuntos que deba atender, ya sea por peticiones, requisitos, trámites o manifestaciones de parte de los particulares. Aquí tenemos las leyes federales y estatales vigentes y en el ámbito municipal estos son algunos reglamentos que existen y por lo que podemos ver es muy amplio el marco normativo ambiental, por lo cual nuestro objetivo fundamental debe ser la defensa al derecho a un ambiente sano en nuestros municipios, a través del fortalecimiento, la armonización, aplicación y el debido cumplimiento del ordenamiento jurídico ambiental con que ustedes deben contar para actuar administrativamente. Las autoridades encargadas de la aplicación de la legislación ambiental son, a nivel federal, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Esta dependencia es responsable de diseñar, planear, ejecutar y coordinar las políticas públicas en materia de recursos naturales, impacto ambiental, ordenamiento ecológico, saneamiento ambiental,
agua, pesca, entre otras materias. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que tiene como mandato la conservación del patrimonio natural de nuestro país mediante las áreas naturales protegidas y el fomento de una cultura de conservación y desarrollo sustentable de las comunidades asentadas en su entorno. Por otro lado, la Comisión Nacional del Agua es el órgano administrativo, normativo, técnico y consultivo, cuya misión consiste en administrar y preservar las aguas nacionales y sus bienes inherentes para lograr su uso sustentable. Todo ello con la corresponsabilidad de los 3 órdenes de gobierno y la sociedad en general. Por otro lado, la Comisión Nacional Forestal impulsa las actividades productivas de conservación y restauración en materia forestal y de protección al medio ambiente del sector hidrocarburos. La ACEA es el órgano administrativo que regula y supervisa la seguridad industrial, la seguridad operativa y la protección al ambiente respecto de las actividades del sector hidrocarburos. Y para verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental federal vigente, se encuentra la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, que es un órgano administrativo con autonomía técnica y operativa. Tiene como tarea principal incrementar los niveles de observancia de la normatividad ambiental, a fin de contribuir al desarrollo sustentable y hacer cumplir las leyes en materia ambiental, siendo también un órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Y la Fiscalía General de la República, en su área especializada en delitos ambientales, investiga y persigue los delitos contra el ambiente. Las autoridades ambientales estatales son la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, que tiene como objetivo principal aplicar la normatividad en el Estado en materia de medio ambiente, ordenamiento ecológico, áreas naturales protegidas, emisiones a la atmósfera, impacto ambiental, forestal, residuos sólidos urbanos y de manejo especial. Y para verificar el cumplimiento de esta legislación ambiental estatal, se encuentra la Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas. Y la Fiscalía Ambiental es la encargada de perseguir e investigar los delitos ambientales, como son invasión en áreas naturales protegidas, incendios forestales, entre otros delitos. Y los ayuntamientos, en términos de las leyes federales y estatales, tienen la atribución de formular y aprobar los planes de desarrollo urbano municipal, autorizar y vigilar la utilización del uso del suelo y participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y también en la elaboración y aplicación del ordenamiento ecológico. Por otro lado, en 21 fracciones del artículo 7 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente se encuentran enlistadas las funciones que el Congreso Federal decidió delegar a los gobiernos locales. Ahora bien, las autoridades municipales tienen competencias sobre determinados asuntos ambientales siempre que no se encuentren reservados a los estados o a la federación. Las disposiciones ambientales municipales deben de cumplir con los requisitos de las leyes ambientales y en 16 fracciones del artículo 8 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente se enlistan las funciones correspondientes a las competencias de los municipios. Ahora bien, entrando en materia de cómo estructurar su reglamento, podemos decir que en el reglamento de gestión ambiental que van a construir deben quedar claramente especificadas las funciones del área operativa, así como la definición de los aspectos a considerar en los instrumentos de la política ecológica que aplicará el municipio y los alcances y procedimientos de operación para cada caso. Es importante que analicen el marco legal que rige a cada uno de sus municipios. En materia ambiental,
además de los lineamientos jurídicos establecidos en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y los que provienen del marco jurídico que en el momento regula nuestro Estado. Hay que analizar las necesidades y los problemas de fondo existentes que requieren atención de ustedes para su solución, evitando caer en normas que sean de imposible aplicación. Además, se deben fijar los límites del reglamento para que no contravenga las normas de orden público o jerárquicamente superiores o, en su caso, invada competencias. En este curso, debemos pretender elaborar un anteproyecto claro, preciso, congruente con la situación y características actuales de cada uno de sus municipios y adaptable a los cambios que viven en su entorno. La estructura del reglamento estará conformada por disposiciones generales. En este capítulo se determinarán los objetivos, las autoridades administrativas competentes, las facultades y las definiciones. Otro capítulo será el de instrumentos de ejecución, donde se definirán los instrumentos de la política ambiental, incluyendo los mecanismos de operación, los procedimientos de tramitación, los requerimientos, obligaciones y prohibiciones de la actividad u obra regular, los permisos y licencias, entre otros temas. También se van a contemplar los sistemas de información y evaluación, considerando los registros y sistemas de información ambiental. Por otro lado, estará la participación social y privada, que implica contemplar la consulta ciudadana, convocatorias, convenios y concertaciones. Seguidamente estarán las sanciones y recursos. Aquí nos referimos al tema de las verificaciones ambientales, medidas de seguridad, sanciones y denuncia popular. Para finalmente contemplar los artículos transitorios que definen la entrada en vigor del reglamento, así como otras disposiciones jurídicas aplicables. Ahora, los elementos a considerar en el reglamento serán los siguientes. Primero, por ejemplo, cada municipio debe contar con un área de medio ambiente, tal y como lo establece el artículo 12 en la Ley Ambiental para el Estado de Chiapas. Además de que en materia de verificación del cumplimiento de la normatividad aplicable para la prevención y control de la contaminación, el municipio debe contar con el personal suficiente para realizar estas actividades. Segundo, para hacer más eficiente la gestión ambiental, se requiere, por ejemplo, que en la atención de una denuncia popular se cuente con los recursos necesarios y suficientes para realizar la verificación de los hechos. Y aquí nos referimos a medios de transporte, gasolina, etcétera, y no únicamente el personal que la atienda. Tercero, para asegurar la continuidad de los programas que se establezcan en materia ambiental, si en el municipio se cuenta con una institución educativa que realice actividades de educación ambiental, entonces en el reglamento se debe establecer los mecanismos de concertación para que por su conducto se apoye la actuación del municipio sin tener que absorber directamente la responsabilidad y el costo del personal necesario para su realización. La división estructural que tendrá el reglamento será la siguiente. Solo vamos a dividir en títulos las partes claramente diferenciadas. La agrupación en títulos solo tiene lugar en reglamentos muy extensos y generales, que es el caso del que vamos a construir. Los títulos los vamos a enumerar en forma progresiva en números ordinales escritos en letras y van a llevar un nombre que indique su contenido. En general, el capítulo es una subdivisión del título. Cada capítulo debe tener un contenido unitario, es decir, la extensión de cada capítulo no se puede fijar solo con base en el número de artículos, sino que va a depender sobre todo de la materia. Los capítulos los vamos a numerar con romanos y llevarán un título. La sección
es una división poco usual en el sistema legislativo mexicano, ya que es común que los capítulos solo se dividan en artículos. El formar secciones significa que la materia es extensa y que requiere divisiones en su ordenación, es decir, que la sección va a establecer límites para tratar el objeto de la norma, dentro del todo que comprende el capítulo, y que este todo no se desintegra con la sección, antes, por el contrario, le va a dar articulación unitaria. Ahora bien, el artículo es la división elemental y fundamental de las leyes. Tenemos dos tipos de artículos. El primero está integrado por los artículos que regulan un solo tema o precepto, o en su caso, varios preceptos que respondan al objeto de la ley. El segundo tipo de artículos son los transitorios y tienen una vigencia momentánea o temporal. El reglamento va a estar constituido por uno o varios párrafos, que no deben ser demasiado extensos ni demasiado numerosos. Los artículos se van a enunciar con la palabra completa, con minúscula, en negritas para su fácil identificación y numerados progresivamente en números arábigos en todo el texto legal. El párrafo es la unidad secundaria o parcial del artículo. Algunos autores señalan que en la técnica legislativa se recomienda que un artículo no debe tener más de 4 párrafos. Las fracciones las vamos a usar para numerar algunas atribuciones, obligaciones, facultades, requisitos, etcétera, que se establecen en un artículo. Por ello vamos a tener artículos con fracciones, pero su extensión procuraremos sea breve. Y estas fracciones las vamos a enumerar con números romanos, separadas con punto y coma, excepto la última, que se separa con coma. Y por último, los incisos, que estos van a comprender la división última de la estructura del texto legal y nos van a ayudar a dividir las fracciones que contienen pequeñas normas, es decir, supuestos secundarios. Estos incisos van a ir numerados con letras minúsculas, ordenadas alfabéticamente y cerradas por medio de paréntesis, sin punto ni guión. Y al igual que las fracciones, el penúltimo inciso terminará con coma. Ahora bien, generalmente el título primero consagra las disposiciones generales y los siguientes capítulos aluden a temas específicos. El objetivo es facilitar la localización de un tema concreto, además de obligarnos a nosotros a una mayor precisión en la redacción de los artículos. Las definiciones vamos a incluirlas solo en los casos requeridos para evitar ambigüedad en los términos o exceso de palabras. Si vamos a definir un término, debe respetarse esa definición a lo largo de todo el reglamento y no utilizar ningún sinónimo. No vamos a definir términos que solo se usarán una sola vez. En tal caso, mejor su concepto lo incorporamos al cuerpo del documento. En el municipio, al igual que en el orden federal y estatal, existe un proceso que se debe seguir para la emisión de un reglamento municipal. Este proceso se compone de 5 etapas: iniciativa, discusión, aprobación, publicación e iniciación de la vigencia. La iniciativa es el acto por el cual el presidente municipal somete a consideración del cabildo un proyecto o modificación reglamentaria. En la discusión, el cabildo delibera sobre la iniciativa, considera la utilidad pública del proyecto y verifica que ésta no contravenga la Constitución ni las leyes reglamentarias. De esta manera, se protegerá la jerarquía normativa y se cumplirá con el principio de ofrecer seguridad jurídica a los particulares. Después, evalúan los objetivos y medios que se proponen para resolver el problema público en cuestión. Pero en caso de que la respuesta sea negativa,
Se devuelve la iniciativa al presidente municipal, quien la deberá someter a revisión. Una vez realizado esto, existe la posibilidad de volver a someter a discusión la iniciativa revisada. Por el contrario, si el cabildo considera que el proyecto salvaguarda el interés público del municipio, acepta el proyecto e instruye al presidente municipal para que envíe a publicación el reglamento en el periódico oficial del Estado a fin de que el nuevo reglamento inicie su vigencia. Finalmente, podemos concluir que el reglamento municipal es el conjunto de normas generales de carácter administrativo, obligatorio para toda la comunidad y es expedido por el ayuntamiento para garantizar el cumplimiento de la ley. El reglamento es una norma secundaria, subalterna y complementaria de las leyes. Esa es la bibliografía que ustedes pueden consultar. Y con esto concluimos la sesión 1. Gracias.